Circuito eléctrico. Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, dispositivos electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas. En cuanto al sentido de la corriente, va del polo positivo al polo negativo por la parte exterior del circuito y del polo negativo al polo positivo por el interior del circuito. Sentido técnico de la corriente, del polo positivo al polo negativo. Sentido físico de la corriente, del polo negativo al polo positivo. Componentes fundamentales del circuito eléctrico. Para construir un circuito eléctrico, cualquier, es necesario disponer, por lo menos, de 3 elementos o componentes fundamentales. Entre ellos tenemos un generador, conductores y un receptor. Generador. Es el que genera o produce la electricidad. Se caracteriza por tener tensión o voltaje. Produce el campo eléctrico que actúa como una bomba que impulsa las cargas eléctricas a través del circuito. Si el campo eléctrico mantiene constante su dirección, se dice que el generador es una fuente de corriente directa o corriente continua. Tal es el caso de las pilas comunes y de las baterías de los automóviles. Si el campo eléctrico cambia su dirección de forma periódica, se dice que el generador de una fuente de corriente alterna, que es el tipo de las plantas generadoras de las compañías eléctricas, y por consiguiente del tipo de electricidad que se tiene a disposición en los tomacorrientes de las casas. Conductores. Los conductores son los cables y láminas metálicas que tienen la misión de conectar el generador con el receptor. Con los cables se conectan los diferentes componentes del circuito. Receptor o carga. Es el aparato o dispositivo eléctrico que se quiere hacer funcionar, que consume la energía eléctrica que proporciona el generador y la transforma en energía útil, ya sea encender una lámpara, poner en movimiento un motor, amplificar sonidos por un altavoz, reproducir imágenes en una pantalla. Componentes adicionales de un circuito. Para que un circuito eléctrico se considere completo, además de incluir la tensión o el voltaje que proporciona la fuente de fuerza electromotriz y tener conectada una carga o resistencia, generalmente se incorpora también otros elementos adicionales como el interruptor. Es un dispositivo para abrir y cerrar los circuitos eléctricos y controlar su funcionamiento. Elementos de protección. Son aquellos que protegen al circuito de sobrecargas o cortocircuitos, como los fusibles, pero que también sirven de protección al usuario, como el revestimiento de los cables de cobre. ¿Cuándo se produce un cortocircuito? Un cortocircuito se produce cuando se unen los polos de un generador, se ponen en contacto los polos de una toma de tensión con un cable sin resistencia. El aislamiento de un conductor está dañado y se pone en contacto los alambres. El casquillo de una bombilla está mal aislado. Tipos de circuitos eléctricos. De acuerdo al tipo de conexión, existen 3 tipos de circuitos eléctricos. Circuito eléctrico en serie, circuito eléctrico paralelo y circuito eléctrico mixto. Circuito eléctrico en serie. 2 o más circuitos están en serie si tienen un solo punto en común, que no están conectados a un tercer elemento. Circuito eléctrico en paralelo. Es aquel en el que 2 o más componentes se conectan a 2 puntos comunes en el circuito. Circuito eléctrico mixto. Son una combinación de los circuitos en serie y paralelo, es decir, que tienen circuitos en serie y paralelo dentro del mismo circuito.